Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en un tema crucial y a menudo lleno de clichés, el desarrollo sexual durante la adolescencia. Es una etapa de cambios vertiginosos, de descubrimientos, pero también de mucha confusión. Y para guiarnos tenemos sobre la mesa un material muy sólido extraído de un curso universitario de Psicología y Educación de la Adolescente. Efectivamente. Y nuestro objetivo aquí es ir más allá de la superficie. No vamos a hablar solo de biología o de cambios hormonales, no. El material nos invita a explorar la maduración social, la emocional, los comportamientos, las enormes influencias del entorno y, sobre todo, a plantearnos una pregunta clave. ¿Cómo debería ser una educación sexual que realmente sirva para algo? Me gusta cómo lo planteas, porque a menudo, cuando se habla de sexualidad adolescente, la conversación se desvía casi de inmediato hacia el miedo, hacia los riesgos, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual. Sí. Pero estos documentos nos proponen un cambio de enfoque, verlo como lo que es, una parte absolutamente normal y central del desarrollo humano. En el fondo, la gran pregunta que parece plantear el material es, en una sociedad que es más abierta que nunca con la sexualidad, ¿estamos preparando mejor a los adolescentes para navegarla? Vamos a ver qué nos dicen las fuentes. A ver, arranquemos con los datos, porque nos dan una perspectiva histórica muy interesante. Las fuentes que manejamos, aunque ya tienen unos años, nos dibujan el inicio de una tendencia que hoy seguramente se ha acelerado. Ajá. Un estudio británico de 1994, que fue masivo, con más de 18.000 personas, ya apuntaba a una conclusión muy clara. Cuanto más joven es una generación, más probable es que haya iniciado su vida sexual antes de los 16 años. Es una tendencia muy marcada. Si comparamos los datos de ese estudio del 94 con otros anteriores, de 1965 y 1978, vemos un aumento sostenido y claro. El porcentaje de jóvenes de 16 a 19 años que ya habían tenido relaciones sexuales antes de los 16 no paraba de crecer. Ya. Y un detalle curioso es que este aumento parecía ser algo más lento en el caso de las chicas que en el de los chicos, al menos en esa época. O sea que no es un fenómeno de los últimos 5 años, es un cambio social que lleva gestándose décadas. Y lo que me parece aún más revelador es que no se trata solo de la edad de inicio. El material señala que el propio concepto de relación sexual se ha ampliado. Un estudio de 1989, por ejemplo, ya mostraba que el sexo oral era una práctica muy extendida entre jóvenes de 18 años, sobre todo con parejas estables. Y esto es importante, porque no es un simple dato estadístico. Refleja un cambio de mentalidad profundo, un alejamiento de visiones más, digamos, restrictivas o negativas sobre ciertos comportamientos sexuales. Indica una transformación social más amplia, una apertura que, para bien o para mal, empieza a permear la vida de los más jóvenes y redefine lo que se considera normal en la intimidad. Claro. Y esta mayor actividad sexual, sobre todo en las décadas que analizan las fuentes, nos lleva directamente a uno de los grandes temas de preocupación, el embarazo adolescente. Pero aquí el material hace una aclaración que me parece fundamental y que desmonta una idea muy común. Así es. Subraya que las tasas de embarazo adolescente no son un indicador directo de cuánta actividad sexual hay. El factor verdaderamente determinante, la pieza clave que lo cambia todo, es el uso o no de métodos anticonceptivos. Exacto. Es una cuestión de prevención, no de abstinencia. Es que el dato que aporta un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas en España me ha dejado helado. Compara a mujeres que fueron madres en la adolescencia con las que lo fueron más tarde. Y la diferencia es brutal. En la generación nacida a principios de los 80, el 75% de las madres no adolescentes usaron anticonceptivos en su primera relación. ¿Sabes cuál es el porcentaje para las que fueron madres adolescentes? Uf. Solo el 48%. La brecha es de casi 30 puntos. Esa cifra es demoledora. Es que es demoledora porque dibuja un panorama de desinformación, de falta de acceso o de una percepción del riesgo completamente distorsionada. Y las consecuencias de esto no son algo pasajero. La maternidad en la adolescencia, según el material, es un hándicap que puede durar toda la vida. Sí. Acelera ciertos procesos como irse de casa o tener más hijos, pero frena en seco la verdadera incorporación a la vida adulta. Frena en seco, es una buena forma de decirlo. Retrasa la entrada al mercado laboral, la posibilidad de conseguir un empleo estable. Y sobre todo, y esta es quizás la mayor desventaja, trunca la formación académica.
Hay una encuesta de Estados Unidos citada en los textos que es muy clara. Solo la mitad de las jóvenes que fueron madres a los 17 años lograron terminar el bachillerato. Solo la mitad. En cambio, entre las que esperaron a los 20, el porcentaje sube al 90%. Esa diferencia educativa crea un ciclo de desventaja económica y social que es muy difícil de romper más adelante. Claro. Y estas decisiones sobre anticonceptivos o los riesgos del embarazo no ocurren en un vacío. El material insiste mucho en que es un error culpar únicamente al adolescente por su permisividad. Nos obliga a levantar la vista y mirar el contexto que los rodea, ¿no es así? Exactamente. Lo que resulta fascinante aquí es que la sexualidad adolescente no se puede entender de forma aislada. La sociedad adulta a menudo señala a los jóvenes, pero el material nos dice, un momento, miren el mundo que les hemos construido. Ujú. Es una sociedad mucho más abierta, donde los medios de comunicación están saturados de contenido sexual y donde los propios adultos persiguen la gratificación sexual. Los adolescentes, en esencia, están replicando y adaptando los modelos que ven a su alrededor. Es una reflexión muy potente. Y dentro de ese contexto, ¿qué papel juega la familia? Porque se le suele señalar como la principal responsable. Y lo es, pero no siempre de la forma que pensamos. La familia es fundamental porque es donde se aprenden las primeras actitudes sobre el cuerpo, la intimidad, el placer, la culpa, los roles de género. La propia relación de la pareja de progenitores es un modelo potentísimo. El material sugiere que padres y madres podrían ser los educadores sexuales más efectivos del mundo si logran ser abiertos, accesibles y comprensivos. Has mencionado que la familia podría ser el educador más efectivo, pero, a ver, los datos que presentan las fuentes son demoledores y contradictorios con esa idea. Un estudio australiano revela que casi el 70% de los jóvenes se sienten cómodos hablando de sexo con sus amigos, pero solo un 33% con su madre. Y con el padre, la cifra se desploma a un escaso 15%. ¿Cómo reconciliamos estas dos ideas? Parece que hay un potencial educativo enorme que se está desperdiciando por completo. Es la gran paradoja. Los padres tienen el mayor potencial, pero en la práctica ese canal de comunicación está roto o nunca se llegó a construir. Y ese vacío lo llenan los iguales. Los amigos son una fuente de información y apoyo emocional importantísima, pero, como señalan los textos, a menudo esa información es imprecisa, está llena de mitos y exageraciones. Claro. Los amigos te apoyan moralmente, pero es mucho más raro que te acompañen a un centro de planificación familiar. Y en esa conversación entre iguales, el material apunta a que no se vive de la misma manera si eres chico o si eres chica. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque salimos de las estadísticas y entramos de lleno en el terreno de las emociones y los roles de género. Totalmente. Una investigación de Fadin-Hube de 2005 es muy elocuente. Cuando se les pregunta a los chicos, su discurso gira en torno al deseo, a la ejecución, a la presión de no fallar. En cambio, las chicas hablan mucho más de emociones, de miedos, de la importancia de la confianza y de la búsqueda de una pareja estable como contexto para la sexualidad. Es como si estuvieran siguiendo guiones completamente diferentes, aprendidos de la cultura. Y lo fascinante de esto no es solo el estereotipo en sí, el clásico ellos siempre quieren, ellas siempre pueden. Es cómo ese guión encierra a ambos en un papel muy limitado. Para ellos, la presión de no fallar puede generar una ansiedad brutal, completamente desconectada del placer real. Para ellas, su propio deseo a menudo queda supeditado a un proyecto de pareja, como si no pudiera existir por sí mismo. El material sugiere que esta es una de las primeras trampas de género en las que caen. Una trampa que además se ve reforzada por la presión del grupo. El momento de la iniciación sexual se describe casi como un rito de paso, que cambia tu estatus. Sí. Perder la virginidad te convierte en otra persona, no solo para ti, sino, y quizás más importante, a los ojos de los demás. Exacto. Por eso las fuentes insisten tanto en que no podemos fijarnos solo en la conducta sexual. Tenemos que hablar de amor, de enamoramiento. Ese sentimiento de estar colado por alguien no es algo secundario o infantil, es una parte integral de la búsqueda de la propia identidad en la adolescencia. Claro. Una relación íntima a esa edad funciona como un espejo. Te permite explorarte, verte a través de los ojos de otra persona y sentir una proximidad que, según los autores, raramente se repite con esa intensidad en la vida adulta. Y en esa búsqueda de identidad, el material dedica un apartado importante y necesario a los jóvenes que descubren que su orientación no es heterosexual. Sí,
Y propone un modelo de estadios para entender el proceso, que puede ser útil. Habla de una fase de sensibilización, de sentirse diferente sin saber por qué, luego una de confusión de identidad, donde aparecen sentimientos de estigma, después la asunción de la identidad, cuando se empieza a aceptar y a compartir, y finalmente un compromiso, que implica la capacidad de tener una relación íntima y satisfactoria. Pero entiendo que esto no es un camino que todo el mundo recorre en el mismo orden ni de la misma manera, ¿no? Para nada. Es clave entender que esto no es una receta ni un camino lineal que todo el mundo sigue al pie de la letra. Es más bien un mapa de los desafíos y las tareas emocionales que suelen afrontar. Y el gran obstáculo, el villano de esta historia según las fuentes, es la homofobia. El estigma, los estereotipos negativos y el rechazo, que a menudo son especialmente crueles entre los propios jóvenes. Lo que genera una presión enorme para ocultar lo que sienten. Y eso les deja en una situación de aislamiento casi total, sin tener con quién hablarlo, sin modelos a los que seguir, sin un lugar seguro donde informarse. Es un doble desafío: descubrir quién eres y al mismo tiempo tener que lidiar con el miedo al rechazo de tu entorno. Esa combinación de aislamiento y estigma puede crear un nivel de estrés intolerable. Por eso, el texto subraya con tanta fuerza la necesidad de que padres, madres y educadores tomen la iniciativa, que sean proactivos a la hora de crear un ambiente de apoyo para todos los jóvenes, sea cual sea su orientación, en el desarrollo de una identidad sexual sana. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Si el panorama es tan complejo, si implica identidad, emociones, presión social, roles de género, ¿cómo debería ser una educación sexual que de verdad funcione? Porque parece obvio que con una charla de biología de 1 hora no basta. No basta en absoluto. La primera clave que dan las fuentes es que debe ser holística, integral. Tiene que incluir el contexto social, las relaciones, la ética, las habilidades de comunicación, el afecto. Hay que hablar de fisiología y prevención, por supuesto, pero también hay que hablar de erótica, de placer, de consentimiento. Y debe abordar las necesidades específicas de chicos y chicas, así como de personas homosexuales y bisexuales, ayudándoles a cuestionar esas nociones tan rígidas de masculinidad y feminidad de las que hablábamos. O sea que el objetivo no es crear un manual de instrucciones o una lista de lo que está bien y lo que está mal. En absoluto. El objetivo es darles información veraz y, sobre todo, destrezas interpersonales para que puedan tomar sus propias decisiones de forma informada y responsable. Y aquí entra otro factor crucial. Hay que adaptar el mensaje a su desarrollo cognitivo. No podemos hablarles como si fueran adultos en miniatura. ¿Te refieres a esa tendencia que el material llama exclusividad personal? De pensar, ¿eso a mí no me va a pasar? Justo a eso. Muchos programas preventivos fracasan porque asumen que los adolescentes van a anticipar racionalmente las consecuencias a largo plazo de sus actos, pero su cerebro aún no está completamente cableado para priorizar eso. El sentimiento de invulnerabilidad es muy potente. Claro. Por eso, no puedes apelar solo a la lógica. Tienes que desmontar mitos, trabajar las emociones y, fundamentalmente, abordar esas normas no escritas del grupo de amigos. Normas que, como hemos visto, a veces tienen mucho más peso que cualquier charla de un adulto, por muy bien intencionada que sea. Muchísimo más. La meta final de una buena educación sexual no es solo prevenir riesgos, es fomentar el crecimiento personal y darles herramientas para la vida, para que puedan construir relaciones más sanas, más igualitarias y más satisfactorias. Pues el viaje ha sido intenso. Hemos pasado de ver cómo cambiaban las tendencias sexuales a finales del siglo XX, a entender las duras consecuencias de un embarazo precoz. Hemos analizado la compleja red de influencias de la sociedad, la familia y los amigos, y hemos visto las diferencias en cómo chicos y chicas viven el amor y el deseo. Y finalmente, hemos llegado a las claves para una educación sexual que vaya más allá de la simple biología. Queda claro que es un fenómeno increíblemente complejo, que no se puede simplificar en estadísticas de riesgo. Está profundamente ligado al desarrollo de la identidad personal y a los valores de la sociedad en su conjunto. Es un espejo en el que se reflejan tanto las transformaciones personales de un adolescente como las contradicciones del mundo adulto. Para terminar, y recogiendo una idea que ha sobrevolado toda nuestra conversación, el inmenso poder de las normas no escritas del grupo de amigos, que a menudo dictan lo que es normal con una fuerza arrolladora. Sabiendo eso, el material nos deja con una pregunta para la reflexión. ¿Cuál podría ser el cambio más revolucionario que un adulto, sea padre, madre o docente,
podría ser en su propia forma de comunicarse para crear un espacio de confianza que de verdad pueda competir con esa influencia y ayudar a un joven a navegar todo esto de forma más segura, sana e informada.